se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Aun cuando pues yo mismo me sometía a tratamientos naturales, hacía algo de actividad física. Habían días que sí, pero un día, 2 días y después el tercer día volvía. Pero el que me veía pensaba que yo estaba bien, ¿no? Porque me veía bien, pero en mis adentro había algo como, puedo considerar como la homeostasis, ese balance de la salud me faltaba. Podía estar quizás en un 80%, 85% a veces, pero no un 100%. Quizás un mes atrás fui y clamé al Señor. Clamé y le dije: Señor, no soy digno de que me escuches, pero ahí está mi mediador. Y clamé por Jesús. Y gracias a Dios, el Padre me escuchó. Así que me empezó a dar unas informaciones, el Espíritu de Cristo puso en mi mente. Y bueno, comencé a tomar esas cosas. Estaba deficiente de un aminoácido que ya a cierta edad el cuerpo es poco lo que produce. El Espíritu de Cristo me dijo: agrégale medio gramo más de ese aminoácido. Se lo agregué y eso hace casi como un mes, y puedo decirle que me siento como de 20. Me siento, pero ahora sí, al 100%. Y la razón por qué no pedía oración para conseguir ese 100% era porque hay cosas, hermanos, que tenemos que entender. Y este testimonio está relacionado con el tema de esta mañana. Hay cosas que otros pueden unirse a nosotros para apoyarnos, como es orar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando estamos entre la vida y la muerte, como en muchas ocasiones yo he estado, eso depende de usted, de mí, y de anclarse, aferrarse a Cristo Jesús. Nada más pueden hacer terceras personas. Nada más. Nada más. Es echarse sobre los brazos de Cristo y decirle: no puedo más, Señor. No puedo más. Y Cristo da la bendición. Da la bendición. Por ende, yo quiero dar gracias a Dios porque tengo ese 100%. Me siento esa persona que antes de la crisis que yo había llevado, y hasta mucho mejor. Quiero aprovechar también para darle gracias a Dios porque
después de la situación que mi madre tuvo, ese accidente, se cayó, tuvo fisura en la cadera. Los tiempos que mamá ha estado en cama, perdió casi su masa muscular. Y esto me estaba afectando en cierta forma de ver a mi madre consumirse poco a poco. Y caí sobre los brazos de Jesús. Y el Espíritu de Cristo me empezó a dar toda esa información de lo que ella necesitaba. Y ya ella tiene 3 meses y ya ella ha recuperado su masa muscular, no un 100%, pero está en ese proceso. Ya tiene masa muscular en sus huesos, en su cadera, en su cara, en su rostro. Y doy gracias a Dios por esto. Hermanos, tenemos un abogado, tenemos un mediador, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Hijo de hombre, se identifica con nosotros. Él sabe nuestras preocupaciones, nuestros dolores. Él se identifica con nosotros, pero es más que eso, cuando se identifica es porque Él está allí a que nos echemos sobre sus brazos y abramos nuestro corazón. Y todo lo que Él pida al Padre, el Padre se lo da. Todo. Nosotros le pedimos al Padre, pero es a través de Jesús. Porque si vamos directamente al Padre, no nos oye. No nos oye. Ese es el plan de la salvación. Cristo es el mediador. Cristo es nuestro intercesor. El que unió el cielo con la tierra, al ser humano con el brazo de su Padre. El único acceso que tenemos. Y que el Señor nos guarde para nunca perder a Jesús como nuestro Redentor, nuestro mediador y el todo en nuestras vidas. Por ende, toda la gloria, toda la honra sean al Padre, Dios Padre, y a su Hijo, Jesucristo. El tema de esta mañana, buenas nuevas en el juicio investigador celestial. Hoy en día ya aún se oyen que en la iglesia que Dios había llamado para predicar la última parte de la profecía de Daniel 8:14, hasta ellos ya están diciendo que no hay juicio. Usted sabe a quién yo estoy hablando y no voy a dar nombres porque ustedes saben de quién yo hablo. Qué tristeza, qué dolor. Pero bueno, líderes apóstatas que han apostatado de la fe. Desde 1844 los líderes de esa denominación apostataron de la fe de Cristo Jesús. Para algunos el título del mensaje, Buenas Nuevas en el Juicio Investigador, no debería ser porque para ningún ser humano son buenas nuevas cuando nos citan a juicio. Recuerdo cuando estuve en el Seminario Teológico Adventista en Mayagüez, Puerto Rico, en los 2 cursos proféticos de Daniel y Apocalipsis que tomé con un excelente profesor. Recuerdo que cuando llegó el día del examen final en ambas materias, ambos cursos, el profesor, antes de entregar el examen final era una especie de juicio, el juicio final, dijo, solo 3 estudiantes no tendrán que tomar este examen, están eximidos. Y entre estos 3 estudiantes estaba su servidor. Para mí fue una sorpresa porque yo no creía que el profesor eximiría. Así que yo fui preparado para tomar mi examen final. Y porque yo no llevaba control de mis calificaciones.
Cuando terminó la clase, cuando salí porque no tenía que tomar el examen, regresé a mi cuarto y le agradecí a Dios Padre por regalarme esa bendición, no siendo merecedor. Y cuando usted y yo hemos elegido diaria y continuamente que Cristo mora en la mente y en el cuerpo de uno, no debemos preocuparnos por el juicio investigador, porque en ese proceso elegimos al perfecto abogado y defensor nuestro ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Nuestros casos están en sus manos y Cristo, al tener nuestro caso en sus manos, nunca ha perdido un caso. Los que Él defiende siempre gana el caso ante el Padre. Vayamos a nuestra lectura bíblica central. Lo encontramos allá en Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Desde el 22 de octubre de 1844 se inició el juicio investigador. Y ese juicio actualmente se mantiene activo. Ahora está teniendo lugar el juicio en el santuario celestial. Quien lo quiera negar, quien le crea la mentira al diablo, diciendo que no hay juicio, ya él fue juzgado, ya nada más le está esperando para recibir su condena. La Odisea, pueblo de juicio, del juicio o juicio del pueblo. El juicio es una realidad que la Biblia nos muestra en términos inconfundibles. Tú, decía el apóstol Pablo inspirado, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. No le coma la mentira al diablo de que no hay juicio. Es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. En el texto introductorio hemos leído que lo predicado en el triple mensaje angélico es el Evangelio, o sea, el Evangelio eterno, y que eso incluye el mensaje de que ha llegado la hora de su juicio en 1844. 1844. La mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, mensaje selecto, tomo 1, página 145. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano ante el juicio. He escuchado personas en querer denigrar los mensajes inspirados de la hermana White. Y siempre le digo a esa persona: te vas a lamentar de rechazar el espíritu de profecía que Cristo dio, el espíritu de profeta, a su mensajera, la hermana White. Te vas a lamentar. Y precisamente, esta luz menor, cuando la aceptamos por fe, nos mantiene sólidos. Nos mantiene sólidos. Por las mentiras que el diablo ha lanzado. Pero aquí hay luz. En la palabra de Dios y en la luz menor. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, el santuario celestial, para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos.
Evangelio significa buenas nuevas. Y juicio no suele evocarnos ninguna buena nueva. Pero Pablo no disoció el juicio del Evangelio. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio por Jesucristo. Romanos 2:16. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él de la justicia y de la contienda y del juicio venidero, espantado Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Hechos 24, 24 y 25. No sabemos si Félix tuvo finalmente otra oportunidad o si cerró definitivamente para sí las puertas de la gracia. Pero su respuesta ilustra las dificultades que tiene la mente natural para comprender dónde están las buenas nuevas en el juicio. Lucas 24 nos presenta al grupo de los que habían sido discípulos de Jesús sumidos en el desánimo tras la muerte de su maestro. Un misterioso peregrino en Jerusalén, en el verso 18 de Lucas 24, les desveló la clave para entender las Escrituras, que por ahora les resultaban enigmáticas. Lucas 24, 26, 27 y 32. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Y quién les abrió el entendimiento para entender las Escrituras? Cristo, a través de su Espíritu. ¿Podemos ver cuál es la clave mediante la cual Cristo abrió sus mentes? Vamos a leer Lucas, por decirlo así, 24 de nuevo. Lucas 24, 44 al 46. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Citó todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Entonces les abrió el sentido, que Cristo nos abra el sentido en esta mañana, para entender su palabra, para que entendiesen las Escrituras. Y les digo, así está escrito: y fue necesario que el Cristo, el Mesías, Jesús, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El sacrificio eterno de Cristo en el madero es lo que da significado y explica toda verdad contenida en las Escrituras. ¿Podría ser el juicio de una excepción? El madero de Cristo es la que nos ha de abrir el entendimiento para que veamos las buenas nuevas en el juicio. Porque al considerarlas a la luz del madero cobran sentido las Escrituras del Antiguo Testamento y nos permiten comprender las del Nuevo Testamento. En su comentario sobre Judas 15, entre paréntesis, relativo al juicio, Elena de White escribió en el comentario bíblico adventista, volumen 7, página 964. Dios coloca cada acción en la balanza. ¿Qué escena será esa? ¿Qué impresiones se harán acerca del santo carácter de Dios
y la terrible enormidad del pecado cuando el juicio basado en la ley, en la Torá, se lleve a cabo en la presencia de todos los mundos. Entonces surgirán ante la mente del pecador no arrepentido todos los pecados que cometió y verá y entenderá la totalidad de sus pecados y su propia culpa. Dios tendrá en cuenta a todos los que han transgredido su ley y quebrantado su pacto con Él cuando sean coronados los leales vencedores. Y no estará ausente ninguno de los justos. Verán en el juez, en Cristo Jesús, a aquel a quien ha puesto en el madero cada pecador. Ahora, veamos brevemente qué casos se considerarán en el juicio. Bueno, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan reflejado el carácter de Jesucristo y tienen la señal como guardadores de la santa ley de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Recordemos, en 1 Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Recordemos que los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel bien nos dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. El profeta vidente, el profeta Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis 20:12, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Veamos que el libro de la vida contiene los nombres de todos los que se asemejaron al carácter del Hijo de Dios. Pero que también esos hijos entraron alguna vez en el servicio de Dios. O sea, nadie puede tener un carácter semejante al del Hijo de Dios, a Jesús, y no testificar. Predicar, perfecto. Estamos en el servicio de Dios. Pero saben, mis amados hermanos, desde que Cristo nació hasta que ascendió al cielo y hasta el día de hoy, Cristo vive predicando un sermón para nosotros, a favor de nosotros. En meses atrás le hablaba a Dios, al Padre, le decía, Señor, el mensaje de la reforma por salud, yo estoy consciente, no tiene sentido si no va a la par del mensaje de Apocalipsis 14:6, 7 en adelante. Y el mensaje de salud no puede reemplazar jamás ni nunca ese mensaje del Evangelio eterno. Tienen que ir a la par. Es el brazo derecho, el mensaje de la reforma pro salud, del Evangelio eterno, de la justificación por la fe. Y comencé a pedirle por almas que quisiesen preparar sus vidas con Cristo
que aceptasen estudiar la palabra de Dios. Y yo oraba, no me sentía tranquilo. Atiendo a una señora, ella siempre viene con su esposo. Tenía casi el brazo que no hacía nada, lo tenía casi paralizado. La querían operar. Ellos me pedían opinión y yo le dije, no se operen. Ya había estado conmigo 3 meses. Primero hay que desintoxicar, hay que sacar las porquerías de la sangre y eso se concentra en el sistema linfático. Hay que sacar las porquerías del hígado, los metales pesados, tantos azúcares, grasa que la gente ha comido malsanamente. 3 meses. Y le dije, ahora está preparada. En el nombre de Cristo, Cristo la va a sanar. Y siempre le digo a mis pacientes, no me miren a mí, yo no sano, yo no tengo ninguna facultad para sanar. El único que tiene la facultad es Cristo Jesús. Y como a las casi 8 semanas de venir a terapia, en ambos brazos, sé que fue el Espíritu de Cristo, me hizo hablarle de los acontecimientos, etcétera. Y al final le dije, me voy para la montaña a esperar la venida de Cristo y en cuanto Él dé oportunidad salir a testificar de Cristo. Y me dicen los dos, ¿y nos va a dejar a nosotros acá tirados? ¿Y se van conmigo? Sí, claro, que no queremos, le hablé de la vida fácil que Roma papal va a darle al mundo. ¿Usted sabe eso? ¿Él va a resolver los problemas del mundo? Sí. Usted ha leído ese texto que dice cuando digan paz y seguridad, entonces cuando van a caer las plagas de Dios. Eso no ha llegado. Roma papal con Estados Unidos deben resolver los problemas del mundo. Más Roma papal. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Por eso es que se van a maravillar. Y viene entonces la ley dominicana. Y seguidamente las plagas. Así que le dije, ¿quieren irse con nosotros? Y dice, claro, deben estudiar la palabra de Dios y prepararse. ¿Deciden ustedes en este momento estudiar la palabra de Dios? Sí, doctor. Muy bien, ya ahí estamos estudiando. Oración contestada. Hermanos, no es solo atiborrarnos, llenarnos de estar escuchando por YouTube predicadores aquí y allá, cantos de alabanza. Hay que incursionar en la obra de Dios. Pídale al Señor que le dé almas para estudiar la Biblia. Invierta en la obra del Señor. Si usted necesita los estudios bíblicos para imprimirlos, pídalos. Con gusto se los comparto. Estudios bíblicos de profecía. Salgamos a buscar las almas, orémosle. Y todavía sigo orando al Señor para que me dé más almas que estudien la palabra de Dios. Leía una cita inspirada de la mensajera del Señor. Pero Cristo lo dijo y está en su palabra también. Se lo dijo al joven rico. Tienes que renunciar a todo y toda tu riqueza invertirla en el reino de los cielos. Vamos a invertir todo lo que Dios nos dé a su obra. Compre Biblia.
Hoy en día mucha gente no sabe ni qué es la Biblia. Compre Biblias. Órele a Dios para que le dé almas con la cual usted va a estudiar y va a preparar para el reino de Cristo. De tal manera que Jesús le dice a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los libros del cielo. Y el apóstol Pablo habla a sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Y Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado. Es decir, todo lo que se hallaren escrito en el libro de la vida. Daniel 2:1. Y el apóstol Juan dice en Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del Cordero. Gloria a Dios, que no dice en los libros de una denominación, de una iglesia en particular. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de Dios. Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también. Todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por la causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. Salmo 56:8. ¿No están en tu libro? Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Eclesiastés 12:14. Pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De toda palabra, Mateo 12:36 y 37, mente con estos versículos, dijo Jesús, nuestro Maestro: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Oh, mis amados hermanos, que Cristo more en nosotros, que nos dé la mente de Cristo y que Él santifique nuestra lengua, que es mejor estar callado ante el vituperio, ante la calumnia, la falsedad, guardar silencio. Los propósitos y los motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. 1 Corintios 4:5. Y todavía dicen por ahí que no hay juicio. Pero rechazaron el mensaje de 1844. Ya lo demás es fácil para ellos rechazarlo. Hasta terminarán como ateos. He aquí que esto está escrito delante de mí. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Yahweh. Isaías 65, 6 y 7. O sea que la obra de cada uno pasa la mirada de Dios y es registrada, imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre, los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta.
Usted y yo hemos pensado si somos egoístas. Bueno, vayamos pensándolo. Caer de rodillas y decirle, Señor, si en mí hay espíritu de egoísmo, y lo hay, quítalo, Señor. El egoísmo debe morir y debe ser puesto sobre el madero. Cada deber descuidado, cada deber ¿qué? Descuidado. Cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. Conflicto de los siglos, página 536 a 534, 536. Entonces, ¿aún sigue siendo el juicio buenas nuevas para el pueblo de Dios? Veamos que la Biblia nos enseña que sí, que el juicio investigador o día de la expiación son buenas nuevas, porque la historia bíblica nos ilustra nuestra realidad y que nos reconforta con buenas nuevas. Recordamos el relato con la cual vamos a ver allí en Génesis, cómo los hermanos de José habían intentado matarlo y lo habían vendido a una vida de destierro y miserable esclavitud. Cuando faltó el alimento, quedaron provisionalmente a merced de su hermano José, a quien habían maltratado al extremo. ¿Acaso no era ahora José el juez de sus hermanos? En Génesis 41, 24, leemos cómo el faraón exaltó a José y le dijo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿No fue acaso Jesús exaltado a la diestra de Dios? ¿No fue puesto en todo el reino de Dios Padre bajo la autoridad de Jesús? Por decirlo así, Jesús fue el José al que sus hermanos intentaron asesinar. La diferencia es que en nuestro caso, los hermanos lo logramos. Pero aquella resulta que está sentado en el trono para juzgarnos. Los hermanos de José no lo sabían, pero en su venida a Egipto tenían que ir a enfrentarse con el mismo hermano al que habían intentado matar. Ahora José iba a ser el juez de ellos. Nosotros nos enfrentamos a la misma situación. A aquel a quien colgamos en el madero es ahora nuestro juez. ¿Qué puede esperar el pueblo de Dios en el juicio? ¿Cómo trató José a sus hermanos? Así no va a tratar Jesús. El sentimiento de autodefensa de nuestra mente natural intenta convencernos de que no tenemos nada que ver con hechos objetivos sucedidos antes de nuestro nacimiento. Pero Jesús es el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Ciertamente, sus sufrimientos no cesaron hace 2000 años. Apocalipsis 1:7, y los que le traspasaron. Estas palabras se aplican no solamente a los que atravesaron a Cristo cuando colgaba en el madero del Calvario, sino a quienes, mediante sus malas palabras o acciones, lo atraviesan hoy, mediante el espíritu egoísta, mediante el espíritu de hacer acepción de personas. Cristo sufre diariamente las agonías del madero. Los hombres y las mujeres están atravesándolo cada día al deshonrarlo, rehusando hacer su voluntad. En Mateo 25:40 encontramos una de las formas en las que colgamos en el madero a Cristo. Leemos, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Nada tiene, pues extraño, que Jesús dijese a sus contemporáneos, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres, serpiente,
generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas. Por tanto, de ellos a uno mataréis y colgaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y mis amados hermanos, recordemos cuál fue el centro del mensaje en las predicaciones previas al derramamiento de la lluvia temprana en Pentecostés. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros colgasteis en el madero, Dios ha hecho Señor y Jesucristo. El Dios de Abraham, Hechos 3:13 al 15, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, al que vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y justo negasteis y pedisteis que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. ¿Recordamos la parábola de la viña y los labradores en Mateo 21? ¿Lo recordamos? Que el padre de la familia al final dijo, tendrán respeto por mi hijo, y no lo tuvieron. Los que entendían sus palabras, las rechazaron. ¿Se refiere esa parábola solamente a los contemporáneos de Jesús, a los escribas y fariseos y romanos? Hebreos nos habla de un diálogo íntimo, de la despedida en el cielo del Padre y su único Hijo, al ser enviado en la tierra, comparado con la historia de José, con la parábola de la viña y sus labradores. Hebreos 10, 5 al 7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, me apropiasteis cuerpo, entonces dije, heme aquí. Génesis 37, 13 y 14, dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, tráeme la respuesta. Recordemos que los hermanos de José lo aborrecían. Génesis 37, 4 al 11. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Le aborrecían. Quiere decir, le odiaban. El odio es un espíritu de Satanás. Un espíritu maligno de Satanás. El odio. Y no le podían hablar pacíficamente. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Pacíficamente o nos impacientamos? Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Fue aborrecido Jesús? ¿Sufrió la envidia? Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Así que odiaban a Jesús y le tenían envidia. La envidia es otro espíritu maligno del diablo. Porque el diablo llegó a odiar al Padre y al Hijo y envidiaba la posición del Hijo, pero también del Padre. Ningún envidioso entrará al reino de los cielos. ¿Usted cree que solamente son los ladrones, los políticos no arrepentidos? Hago la salvedad de todo el mundo. Los políticos no arrepentidos. No, los envidiosos también. Los hermanos de José habían dicho, ahora pues venid y vamos a matarlo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán sus sueños.
Génesis 37:20. Pero observemos que el odio que los hermanos tenían hacia José estaba relacionado con los sueños de este. Pero sabemos que eran sueños inspirados por Dios. Por lo tanto, se trataba en realidad de odio hacia el espíritu de profecía. Y por lo tanto, de odio hacia el Espíritu Santo de Cristo, hacia Dios el Padre. Es algo así como lo que describe Amós 5:10. Aborrecieron en la puerta al reprensor y al que hablaba lo recto abominaron. En Génesis 37:8 respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o has de dominarnos? ¿Acaso no es esto lo que se oyó en el Calvario, en el madero? No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Nuestro corazón no ama al Padre ni al Hijo de una forma natural. Romanos 8:7. La intención de la naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. En otras versiones dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿A qué llevó ese aborrecimiento? En Génesis 37:23, en el caso de José, y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre él. ¿Quién sufrió la desnudez para cubrirnos con su justicia? Salmo 22:17 y 18. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, me consideran, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cómo nos relacionamos con esa desnudez de nuestro Salvador Jesús? ¿Tenemos algo que ver con ella? Mateo 25:35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste. Cuando desnudan a algún hermano nuestro exponiéndola a la pública vergüenza, ¿lo vestimos o consentimos en que se lo desnude? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué hace Cristo por nosotros? ¿Qué hace con nuestra desnudez? ¿Qué hizo con la desnudez de Adán y Eva? Isaías 61:10. Me vistió de vestido de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. El vestido de piel de animal con que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva nos habla de la necesidad de una primera víctima inocente, símbolo de que cubrir nuestra desnudez moral costó la propia vida del Hijo de Dios. Así que los hermanos de José decidieron, venid, vamos a venderlo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Que nuestro hermano es nuestra carne, de nuestra naturaleza, y sus hermanos acordaron con él. Pero Dios quiere, mis amados hermanos, con la experiencia de José y sus hermanos, que comprendamos que la forma en que tratamos a nuestra carne, o sea, a nuestros hermanos de fe, es la medida del amor que tenemos hacia el Señor, nuestro hermano en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Tenemos tendencia a disociar ambas cosas y quizás alberguemos la vana idea de que es posible amar a Cristo, mientras que no podemos ver a algunos de nuestros hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano o a su hermana, si yo o usted decimos que no me cae bien el pastor tal, la hermana, una de las hermanas de la cadena, la administradora de la cadena no me cae bien, o el pastor fulano tal, ahí hay un problema mío y suyo. Porque no podemos estar abriendo la boca diciendo que amamos a Cristo, pero no me cae bien fulano y todo. Es más, nos toca amar aún a aquellos que nos aborrecen.
a aquellos hermanos que han apostatado y siguen a sus líderes, a amarlos y orar por ellos, que acepten la luz, que Cristo está tocando a la puerta de su corazón. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que odia a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo pasaban los medianitas mercaderes? Sacaron ellos a José de la cisterna, lo sacaron arriba, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Génesis 37, 28. Y todos sabemos que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Cómo se siente Dios Padre lo que le sucede a su hijo? Y mire que cuando estos hermanos de José le llevaron la noticia a su padre, entonces Jacob rasgó su vestido y puso sacos sobre sus lomos y se enlutó por su hijo muchos días. Y sus hijos se levantaban, y todas sus hijas, para consolarlo. Y aunque el texto nos dice, mas él no quiso tomar consolación, ya sea todos sus hijos juntos y sus hijas juntas no lograban llegar a consolarlo. Y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y su padre lo lloró. Así apenaron el corazón del anciano padre. Era como que se lo estuvieran exprimiendo. ¿Quién comprendió que su hijo había fallecido? Cuando nosotros colgamos a Cristo en el madero, también traemos un gran pesar en el corazón del Padre cada vez que decimos que tal persona nos cae mal. No me gusta escuchar a ese predicador. No me gusta su tono de voz. Usted está colgando a Cristo Jesús. No me gusta cómo canta tal hermana, tal hermano. Usted y yo estamos colgando a Cristo Jesús. Y le llevamos un gran pesar al corazón del Padre. Apretamos ese corazón y a él le duele nuestro acto. Pero todo esto debido a la enemistad que alberga nuestro corazón natural contra el Padre y contra Jesús. Este es el problema de la condición humana, de que en forma natural no amamos a Dios ni amamos a Jesús. Por el contrario, necesitamos un ágape, un amor que nos sea dado, que venga de fuera de nosotros, de arriba, del cielo, de Cristo. Sabemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, y el Padre sufrió con su Hijo. ¿Es capaz de llorar el Padre de Jesús, nuestro Padre? ¿Cómo sentiríais viendo a vuestro Hijo en la angustia de la muerte? Vayamos al profeta mesiánico. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en toda angustia de ellos, fue él angustiado. Sucede también a la inversa. Somos nosotros sensibles a su angustia. En Amós 6, leemos de los reposados en Sión. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciados y no se afligen por el quebrantamiento de José. La mensajera del Señor escribió en 1904, el abandono del primer amor se representa una caída espiritual. Muchos han caído de esa forma. Toda iglesia en nuestro país está en necesidad de confesión, arrepentimiento y reconversión. El chasco de Cristo es indescriptible. Cristo sufre diariamente las agonías del madero, diariamente. Estamos en el día de la expiación, tiempo de vivir sobriamente en armonía con la labor efectuada por nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. José y sus hermanos fueron reunidos de nuevo y en el juicio Dios
nos va a reunir con Cristo, nuestro hermano mayor, y está procurando unir nuestro corazón con el suyo. Es la reconciliación del día de la expiación, preparatoria para su venida. ¿No nos parece que son buenas nuevas? José dijo a sus hermanos, seréis probados. ¿Cómo lo juzga? ¿Cómo prueba José a sus hermanos cuando vienen a él llevados por el hambre? Y él los conocía cuando los vio. Y él los trató de maravilla. En un momento, para probarlos, les dio pruebas. Así que en ese sentido, encontramos que el mártir Esteban, lapidado por los judíos, marcó el final de Israel como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que lo trajo sobre el pueblo de Israel ese juicio divino de rechazo? ¿De qué les estaba hablando Esteban en su discurso al que pusieron fin apedreándolo? ¿Qué fue lo que despertó el odio de los judíos? En Hechos 7 lo podemos ver. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Notifícale las abominaciones de sus padres, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo Jesús, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hechos 7, 51 y 52. Podemos reexaminar nuestra historia con provecho sin que se despierten sentimientos similares a los del pueblo judío. El mismo tipo de discurso que llevó Esteban al martirio tuvo un resultado completamente distinto en el Pentecostés. Fue un juicio para salvación, pues ciertamente toda la casa de Israel debe saber que a este Jesús que vosotros colgasteis en el madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? En Génesis 42, 21, llegaron a decir los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José estaban atravesando ahora un tiempo de angustia. Su padre Jacob sabía bien de qué se trataba. Él mismo, que tan severo, distante y implacable les parecía, era su hermano José, quien lleno de amor y de sabiduría los estaba conduciendo a través de una experiencia de reflexión y profundo autoexamen para hacerles bien. Pero en su arrepentimiento los hermanos reconocieron de forma unánime la naturaleza de su culpa. No se echaron la culpa el uno al otro. Todos asumieron su común participación. Era lo contrario de, no tenemos nada que ver con nuestro hermano. Lo contrario de, soy yo guarda de mi hermano. Como todo arrepentimiento genuino, no iba acompañado de ninguna acusación, ni de ninguna disculpa, ni de ninguna justificación. Entonces, dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de sus hijos. Así que, en ese sentido, fueron ya paso a paso, viendo la enormidad de su pecado. Y en la experiencia de su arrepentimiento, no se desentendieron los unos de los otros. No se desentendieron de su pasado. No se desentendieron específicamente de la forma en que habían tratado a José. Llegaron y reconocieron, Génesis 42, 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano.
no es simplemente que nos hayamos separado de Dios, sino que hemos pecado contra Él. Hay un famoso predicador que define pecado separado de Dios. Eso no es la definición que da la palabra de Dios. Ese pecado no es separarse de Dios, es la consecuencia. Pecado es la transgresión a la santa ley de Dios. Eso es pecado. ¿Qué diremos a mi Señor o qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. O sea, en el juicio investigador lo primero que ha de suceder es que seamos totalmente convencidos de nuestros pecados. No le demos vuelta. Sobre todo a nuestros pecados, entregar a Cristo. Necesitamos tener una plena conciencia, que el Espíritu de Cristo nos convenza de pecado y afligirnos en razón de ellos. Hemos de sentir pesar, no porque si pecamos nos perdemos, no, que si peco no voy al cielo, no, porque todo pecado personal nuestro participa en la muerte de Jesús. Señor, perdona este pecado, porque este pecado clavó a tu Hijo amado Jesús. Porque este pecado hizo posible la muerte de tu Hijo. Así que el Espíritu había estado haciendo la obra en los hermanos, pero el arrepentimiento aún no había llegado a ser completo, pleno. Se estaban lamentando principalmente en razón de las consecuencias, no del pecado mismo. Y Dios espera y desea en nosotros algo más profundo que eso. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Esta es la verdad profunda, que la sangre de Cristo está sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. Cada uno de nosotros hemos agraviado al Espíritu Santo. Todos hemos oído la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, no hemos alcanzado lo requerido. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La mensajera del Señor, el deseo de toda la gente, página 694, nos dice, esa oración de Cristo por sus enemigos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, abarca el mundo. Abarca todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todo recae la culpabilidad de que el Hijo de Dios fue colgado en el madero. A menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe, no nuestra, fe de Jesús en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, estaremos bajo la plena condenación merecida por aquellos judíos que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. El mundo entero está acusado hoy del rechazo y del asesinato deliberados del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. En Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Sí, mis amados hermanos. José llegó a perdonar a sus hermanos. Jesús nos dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. De tal manera que si nos arrepentimos y permitimos que Cristo nos convierta para que sean borrados nuestros pecados, para que sean borrados nuestros pecados. El que mire a menudo el madero del Calvario, acordándose de que sus pecados llevaron a Jesús allí, no se constituirá en juez para acusar a otros. No puede haber espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan a la sombra
del madero del Calvario. Mientras no nos sintamos en condiciones de sacrificar, poner en el madero, juntamente con Cristo, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro odio, y aún de dar la vida para salvar a un hermano desviado, no habremos echado la viga de nuestro propio ojo, ni estaremos preparados para ayudar a nuestros hermanos. No fue el sufrimiento físico lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en el madero. No lo fue. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo. Fue el peso abrumador de mis pecados y de sus pecados. Y la sensación de la ira del Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A Jesús no lo mataron los romanos, ni tampoco los judíos. Lo mataron mis pecados y sus pecados. Sus pecados, sí, los suyos y los míos. Jehová cargó en Cristo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. En Hechos 4 vemos una oración elevada a Dios por sus discípulos, en un contexto de persecución. En ella pedían el poder de Dios para predicar la palabra en el nombre de Jesús. Y en respuesta a esa oración, el lugar en que estaban congregados tembló y recibieron la presencia de Cristo a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Los versículos 27 y 28 leemos: porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los del pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Así, desde el madero del Calvario, Cristo nos dice, lleno de amor: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Y en Génesis 50, 19 al 21, José dice a sus hermanos, y es una aplicación de lo que Jesús nos dice a nosotros: no temáis, vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Cuando usted y yo colgamos a Cristo en el madero, Dios hizo que esa cosa mala viniera a convertirse en un bien, en una bendición. Y nuestro colgar a Cristo fue precisamente el medio por el cual Él pudo redimirnos a usted y a mí, y a la raza humana, y a todos aquellos que lo aceptan. Y hoy, nuestro amado Consolador, el Espíritu de Cristo, nos habla al corazón a fin de que lo abramos plenamente para ser hechos uno con Cristo, para que Él reine en nuestras vidas. La respuesta a la gran pregunta: hermanos, hermanas, ¿qué haremos?, está contenida en uno de los sermones más cortos que contiene la Biblia. Lo pronunció Miriam, la madre de Jesús. ¿Y por qué dije Miriam? Aprendamos que las mujeres hebreas no tenían nombres paganos, no llevaban nombres paganos. María es un nombre pagano, Miriam es un nombre hebreo, y ese era el nombre de ella. Lo pronunció Miriam, la madre de Jesús, en una ceremonia de boda, Juan 5:2.
pero lo leeremos del propio relato del Génesis, en el cual hemos meditado en esta mañana. Génesis 41, 55. Id a José y haced lo que él os dijere. Id a Jesús y haced usted y yo lo que él nos dijere en su santa palabra. ¿Cuántos en esta mañana o en esta tarde quieren elegir a Cristo como su Señor y su Salvador? Quieren elegir a Cristo como su mediador, su abogado, para que en el momento que nuestros nombres sean llamados, sea al descanso o antes de la venida de Cristo, podamos reflejar su carácter por el poder de Cristo y hacer lo que Él nos dice a través de su palabra. Oremos. Amante Padre, gracias le damos por su santa palabra. Gracias le damos porque estamos en el juicio, en el periodo del juicio, el día de la expiación, que comenzó ese 22 de octubre de 1844. Rogamos, Padre, y elegimos que Cristo venga a morar en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Que nos des la mente de Cristo, Señor. Que nos mantenga permaneciendo en Cristo, como el pámpano está ligado a la vid. Estemos nosotros ligados a Cristo Jesús. Señor, que no tengamos ningún miedo por el juicio, porque cuando nuestros nombres sean llamados, Cristo nos representará, porque Él es nuestro abogado. Él nos compró con su sangre preciosa. Somos propiedad de Cristo Jesús. Y Él se convierte en nuestro abogado. Y gracias, porque no tenemos que tener miedo al juicio. Son buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro juez, es nuestro sumo sacerdote. Y no hay nada que temer. Padre eterno, que podamos escuchar a Miriam, la madre de Jesús, cuando le dijo a aquellos hombres, haced lo que Jesús os diga. Que nosotros escuchemos a Jesús y hagamos lo que Él nos diga que debemos hacer. Gracias por su santa palabra. Y gracias por su Espíritu, Padre eterno. Bendiciones que se las pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.